parte fue el mismo ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, quien entregó pues esta propuesta gubernamental y quien explicó todos los detalles de la misma. Bienvenido, ministro, al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias, mi querida Iluminada. Muchísimas gracias, distinguidos amigos y amigas de este importante espacio. Contentísimo de estar aquí y gracias porque ya estoy hidratado. Mi querido amigo Joselito, me pasó el agua. Listo para la conversación. Un honor, un placer, a sus órdenes. Ministro, hay algunas personas que han querido alegar sorpresa. Decía Erinia Peralta de manera brillante en principio, y yo estoy totalmente de acuerdo, que es algo absurdo, porque no puede sorprendernos algo que se presentó formalmente al país, de lo que ya se venía hablando hace años, pero que se presentó formalmente al país el 26 de agosto de este año 2024. Se presentó, se detalló, y bueno, todo el que tenía pues alguna duda, ahí todavía está esa presentación en YouTube, que usted puede ir a consultarla. ¿A qué piensa usted se debe esta supuesta sorpresa de la presentación de este proyecto de ley de reforma laboral? Bueno, lo primero que quisiera abordar a propósito de la pregunta, sí, es que el país ha estado de alguna manera clamando, reclamando, pidiendo y trabajando en diferentes momentos por una mejora en la legislación laboral, específicamente en el Código de Trabajo. La verdad es que esas intenciones y esfuerzos han tenido diferentes episodios, algunos de los cuales hacen más de 15 años atrás. Lamentablemente, esos episodios anteriores nunca llegaron a una conclusión. Una de las diferencias fundamentales en esta oportunidad es la característica de responsabilidad política, responsabilidad democrática del presidente Luis Abinader y su gobierno. El proyecto que hoy tuvimos el honor de presentar ante el Congreso para apoderarlo del mismo en nombre del presidente, no es el proyecto del gobierno, es el proyecto del país. Porque ese proyecto de modernización del Código de Trabajo no lo hizo el gobierno solo, no lo hizo los empleadores solos, no lo hicieron los trabajadores solos, lo hicimos todos juntos. Y desde el mediados de mayo del 2021, en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, se convocó y se inició ese proceso. Recuerden que a mediados de mayo se desarrolló una actividad en la UAS, en donde los actores del tripartismo firmamos un compromiso por trabajar por la construcción de un nuevo pacto social, que incluía los trabajos de revisión de la Ley de Seguridad Social y del Código de Trabajo. Pero posteriormente a eso, el 18 de agosto del 2021 también, acuérdense que el 16 de agosto, cuando se cumplió el año primero del gobierno, llovió muchísimo, y luego entonces hubo un discurso presidencial 2 días después. Se anunció allí la convocatoria por parte del Ejecutivo a las fuerzas del país, a los partidos políticos, a los trabajadores, a los empleadores, a toda la sociedad, a los diálogos para las reformas, que en ese discurso se plantearon 12 reformas y que luego con los diálogos se convirtieron en 15. Uno de esos diálogos que comenzó formalmente en esta gestión en febrero del 2022 fue el del Código de Trabajo, que comenzó y se desarrolló en esa fecha en el Consejo Consultivo del Trabajo. ¿Qué se hizo? Lo primero que se hizo fue consultar al país, en donde por varios meses se le pidió al país las propuestas, las dudas, las preocupaciones, todo. Y se recibieron cientos de propuestas por vías electrónicas, además de las reuniones sectoriales. Y a partir de allí se comenzaron a desarrollar reuniones tripartitas y bipartitas. Más de 100 reuniones. Quien les habla tuvo el placer, el honor de presidir la gran mayoría de ellas, las tripartitas todas, del Consejo Consultivo del Trabajo, todos los miércoles, desde las 3 de la tarde hasta que sea posible terminar, durante 2 años y medio. Y en verano del 2024, julio, agosto aproximadamente, concluimos esa labor y fue lo que permitió el 26 de agosto. Así es, el 26 de agosto, lunes 26 de agosto. Anunciarle al país los espacios de abordaje y de consensos que habíamos logrado. Y efectivamente, por eso es que yo digo que esta reforma, esta propuesta de reforma, es del país, es del gobierno, pero es del tripartismo. Ahora,
como es, y en esa ocasión, el 26 de agosto, en la semanal, ¿qué dijimos? Lo que se va a presentar al Congreso será todo lo consensuado y todo lo que se lograse consensuar, si algo hubiese faltado y fuera posible consensuarlo aún. Y eso en parte fue lo que probablemente dio pie a que desde el anuncio en agosto a la fecha de hoy hayan transcurrido unos cuantos días. Pero lo que se presentó hoy, y es público, es el 100% de los consensos arribados. Ahora, si usted me pregunta, ¿están todos los temas que todos los sectores y actores quisieran? Por supuesto que no. El gobierno quisiera más temas, los trabajadores quisieran más temas, los empleadores también, y es normal, y es natural, y es positivo. Pero, vamos a ver, ¿lo que se encuentra en esa reforma es poco? No, es muchísimo. Lo que se encuentra en esa reforma es negativo, no es positivo. ¿Para quién? Para todos los actores. Lo que se encuentra en esa reforma resuelve algún problema, resuelve muchísimos problemas. Entonces, si hemos logrado avanzar, la diferencia esencial de esta oportunidad, además de los niveles de consensos nunca antes arribados, es que la responsabilidad democrática y política que el gobierno del presidente Luis Abinader representa en su accionar y en su gobierno es en la de producir los resultados que el país ha requerido. Señores, yo he señalado, y repito aquí si ustedes me lo permiten, que un país que se encuentre de manera ágil, continua, activa en reformas y modernizaciones de leyes, eso es una señal de la sanidad de su democracia. Sí. Porque un país que se encuentra legislativamente inactivo, a pesar de que las sociedades cambian, es un país en donde probablemente el diálogo social no fluye, en donde probablemente las condiciones democráticas no existen. Sin embargo, ¿qué está sucediendo hoy en la República Dominicana? Estamos viendo una democracia fortalecida a través del ejercicio democrático. Y en el caso puntual de la reforma o modernización del Código de Trabajo, señores, ha sido una experiencia fabulosa poder todos los días conversar, dialogar, sembrar y regar esa siembra democrática a través del diálogo. Entonces, en cuanto a las reacciones de algunos actores, es normal, pero también es positivo. De eso se trata la democracia. Pero nos satisface no solamente que tengamos las libertades civiles y políticas de forma que todos se puedan expresar, pero sobre todo también que lo que hemos tenido el honor de poder entregar al Congreso hoy ha sido el fruto del trabajo tesonero de empleadores, trabajadores y gobierno. Déjeme decirle, ministro, en ese dijo usted no. El vicepresidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, de la empresa privada, del CONET, el señor César Dalgán, acaba de poner un mensaje en la cuenta X, donde él dice que ellos no están de acuerdo con la introducción en el día de hoy de ese proyecto de Código de Trabajo, y hace un llamado a la prudencia y la moderación, que imagino que se la hace a usted, al Ministerio de Trabajo, en ese sentido. ¿Cuál es la respuesta usted le da al CONET en ese aspecto? Bueno, le agradecemos nuevamente a dicho organismo, que es el máximo representante, si se quiere, el sector empleador, por el seguimiento y por la continuidad y por su preocupación. Y gracias a su seguimiento, el CONEP estuvo presente también en todas las sesiones y ha sido una parte fundamental en la construcción de todas las mejoras incluidas, así como lo ha sido la CENOS, así como lo ha sido la CNTD, así como lo ha sido la CASC, las 3 centrales sindicales más importantes del país, en todas las sesiones. Entonces, la prudencia siempre es buena consejera, y es por eso que tenemos 2 años y medio de gestión dialogando y construyendo, y es por eso que lo que se presentó prudentemente es exclusivamente lo consensuado, precisamente para no introducir elementos que no obedezcan a ese principio de diálogo, de democracia, de prudencia y de construcción para el desarrollo. Okay. Él se refiere como en un momento como este, donde hay varias reformas ya introducidas. Quizá esa califica como de precipitación haber introducido cuando no se ha llegado a todo el consenso necesario. Eso señala él. Parece como que el gobierno está poniendo rápido a los empresarios. Bueno,
Bueno, como ustedes dicen, son interpretaciones, pero repetimos, si no hubiesen reacciones en cualquier dirección, pues no pudiéramos decir que estamos en un proceso de diálogo democrático. Y afortunadamente eso sí existe y consecuentemente, afortunadamente sí podemos decir que estamos en una sociedad que dialoga democráticamente. Y como decía don Héctor, la multiplicidad de propuestas de reforma son resultados de los trabajos, en el caso de la laboral sobre todo, que la propia sociedad se ha dado a sí misma. Y además, junto con todas las otras, y las que faltan, porque faltan, las que faltan, es por eso que este país quiso elegir las autoridades que dirige el presidente Abinader para poder llevar a cabo las transformaciones que durante años en gestiones anteriores no se hicieron. ¿Y por qué no se hicieron? Habrá que preguntarles a esos señores y señoras. Pero en este gobierno se está actuando con lo que se ha predicado. Por ejemplo, hubo mucha gente que estuvo dudando hasta antes de ayer, por cierto, el tema de la Constitución. Había gente que estaba dudando cuando el presidente de la República decía: yo quiero ponerle un candado a la Constitución para eliminar los riesgos del continuismo sin límites y de hacer desastre los legisladores con la Constitución, como ha sido en el 15, como fue en parte en el 10, como fue en el 2003, por ejemplo. ¿No? ¿Y qué pasó el lunes y el martes de esta misma semana? Lo que el presidente había repetido con toda franqueza y transparencia fue lo que aconteció. Claro, muchos actores, especialmente de la oposición, no lo pudieron entender porque no entendían básicamente que alguien o un equipo de personas pudiera actuar en consecuencia con lo planteado. Y eso es un ejemplo. Igualmente en el caso de la laboral, se planteó una gran cantidad de consensos, amplísimos temas que ahorita abordaríamos, y que lo que se ha depositado ha sido lo que gobierno, trabajadores y empleadores construimos, sabemos, dialogamos, trabajamos, modificamos y finalmente consensuamos. Y se bueno, discúlpame, Juan, ahí mismo, sí, claro. ¿Se mantendrá esa posición del gobierno de lo que usted hoy depositó como ministro de Trabajo? Porque se depositó al Congreso y los congresistas pueden hacer, ¿verdad? Porque la Asamblea, los legisladores tienen esa libertad. ¿No temen el gobierno que los empresarios presionen ahora al Congreso? Porque se ve como que ahora todo se mandó para el Congreso y que el Congreso decida. Miren, primero, y obviamente me imagino que de ahí viene la premisa central de la pregunta, estamos en una democracia en donde los tres poderes esenciales del Estado tienen separaciones y este gobierno ha hecho mayor hincapié al respecto de eso. Sin desmedro de eso, respetando eso, el gobierno ha depositado la propuesta, no del gobierno, y eso es importante reiterarlo, la propuesta del tripartismo consensuado. Sería negativo que lo que se presentó hoy se modifique. Constitucionalmente el Congreso pudiera hacerlo, constitucionalmente. Ministro, pero los empresarios con lo que expresan, dicen prácticamente que no están conformes. Gracias. Los legisladores tienen la capacidad constitucional de hacerlo, pero no es solamente un tema de leyes, es un tema de sociedad. Y esta sociedad se dio a sí mismo ese producto, ese consenso, ese proyecto, y materializarlo como se ha producido y como se ha depositado es un abono a la paz social de la República Dominicana. Cualquier intento de insistir en este momento sobre eso probablemente no sería recomendable. Y permítame hacer este símil. Señores, con diferentes leyes puntuales, algunas codificadas, se ha pensado que son leyes que no se pueden tocar, que son intocables. Eso es falso, eso es incorrecto, eso no debe ser. ¿Qué son las leyes? Las leyes no deben ser otra cosa más que un reflejo del momento
o el estadio en el que la sociedad se encuentra en un momento determinado. Si las leyes no reflejan la realidad social que pretenden atender, ese desfase trabaja en contra del desarrollo de la propia sociedad. Es por eso que esta continuación de reformas es importante. Y me explico en el símil. México, un país que el mundo conoce, obviamente. ¿Ustedes saben cuántos años duró México para modificar su código de trabajo? Más de 7 décadas, más de 70 años. Y la modificó en el 2019. ¿Ustedes saben cuántas veces del 2019 a hoy, 2024, ese código reformado ha sido mejorado por el propio Congreso? Claro, en consenso con los actores. 9 veces. ¿Qué quiero yo ilustrar con ese ejemplo? Señores, varias cosas. Primero, hay que romper el tabú de que hay cosas que no se pueden tocar. Si la sociedad llega a consensos y dice que hay que mejorarlo, pues hay que mejorarlo. Para eso que están los servidores públicos. 2, no es razonable, no es incluso recomendable esperar que todos y absolutamente todos los temas que le interesan a todos los actores se incluyan en un solo paso. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque eso nunca va a suceder. Tenemos que avanzar, tenemos que construir mejoras, pero sobre todo para que esas mejoras sean aprobadas por leyes y el pueblo sienta las ventajas y los beneficios de esas mejoras. No puede haber una retención como si fuera un rehén de piezas legislativas, condicionándolas a cosas que con legitimidad se reclaman por diferentes actores, pero que pudieran no ser el momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Hemos sido capaces, en 2 años y medio, como actores sociales, trabajadores, empleadores y gobierno, de construir las mejoras. Hemos sido capaces de consensuarlas. Aprobémosla. Una vez aprobadas, el país comenzará a sentir mejoras. Y sobre esos consensos y aprobaciones, construiremos más mejoras. Señores, porque el diálogo no termina hoy. En cualquier tema. Es que el CONED dice que no han llegado a consenso con los demás sectores sobre la cesantía. Eso es verdad. Entonces no hay consenso total. No, pero es que vuelvo y repito. Hay consenso total de todos los temas que están incluidos en la reforma. Punto y aparte. Que la cesantía no está incluida. Correcto. No. La cesantía no se toca. En la que se sometió no está incluida la sin tocar la cesantía fue que se depositó el proyecto de reforma laboral. Exactamente. Ingeniero. Ahora, todo lo que se ha consensuado está ahí. Lo que no se ha consensuado no está ahí. Y por eso es... Entonces, perdón, es que no entiendo bien. Queda igual. Se queda igual. Es decir, en el proyecto que ustedes han depositado hoy, la cesantía se queda intacta, igual. Correcto. Pero se consensuó que se quedara igual. Se consensuó, número 1, que no se puede eliminar. Y se consensuó... ¿El CONED estuvo de acuerdo? Perdón, públicamente lo han dicho. Públicamente lo han dicho. Que yo hoy hace un momentito le voy a mandar a César Dalgán diciendo escúcheme, que perdón. Ellos hicieron una propuesta de modificación de la cesantía. ¿Tú estás diciendo lo mismo que yo? Pero no están de acuerdo con la cesantía como está. ¿Tú estás diciendo lo mismo que yo? No, yo no. Es César Dalgán que lo está diciendo, no yo. Lo mismo que yo estoy diciendo, con otras palabras. Todos los actores acordamos que no se puede eliminar. Porque antes algunos actores planteaban la eliminación. Entonces ya eso no es tema de discusión. El primer consenso es ese. No se Segundo, fuera de ese consenso, ¿fue posible llegar a consenso sobre una variación? No se llegó a consenso sobre ninguna variación. Por lo tanto, no forma parte del proyecto. Consecuentemente, en este avance importantísimo, no se toca. Ahora, yo quisiera compartirles cuáles son aquellas cosas interesantes, importantes para la población, que sí son parte de la propuesta. Cuáles son los problemas que estos consensos que forman parte del proyecto sí vienen a resolver. Muchísimos. Obviamente no lo voy a aburrir con todos. Gracias a Dios ya el documento es público. Y créanme, quisimos haberlo comunicado antes, pero por respeto a los diálogos sociales nos abstuvimos. Señores, no es nuevo y toda la sociedad lo sabe, que a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años ha habido un exceso progresivo de la sobrejudicialización de las relaciones laborales.
lo cual ha significado litigiosidad, muchas demandas, inconformidades, por un lado. Con lo consensuado allí, el uso abusivo de esos mecanismos se atiende, sin quitarle el derecho a los trabajadores, tampoco, pero eficientizando. Por ejemplo, con los acuerdos procedimentales, el trabajador que tenga que cobrar un dinero lo va a poder cobrar mucho más rápido. No va a tener que sacrificar parte de lo que le corresponde para pagárselo a un abogado en todos los casos. La cantidad de casos que se generan con demandantes fantasmas, que no es ajeno para nadie en esta sociedad, estas situaciones, eso se ve atendido porque, entre otras cosas, se crean el juez de la conciliación distinto al juez del fondo, facilitando más fáciles acuerdos, valga la redundancia, por decirle una parte general, muy general de la parte procesal. El elemento que hasta hace, creo que 2 meses, vi un caso donde aparecía un camión entrando de reversa a un hotel para llevarse una cantidad de camas. Eso desaparece, garantizando la cobranza para los trabajadores que se le deba cualquier dinero, pero sin poner en riesgo la producción y, consecuentemente, sin poner en riesgo el trabajo de los demás trabajadores de esa empresa, garantizando el pago como quiera del trabajador que se le debe su dinero. ¿El embargo se eliminó el embargo? No, no se eliminó. Se eliminó el abuso. El embargo sigue, pero sin desplazamiento. De la propiedad. Exactamente. Entonces se puede mantener la producción para pagar lo que se le debe y también manteniendo a los demás trabajadores. Lo que sí se elimina son esos intermediarios que duplican y triplican el supuesto crédito. Esas son algunas de las cosas procedimentales. Pero ¿cuáles fueron otras cosas que se consensuaron? Se consensuó la reglamentación del teletrabajo, no porque lo propuso un sector o porque hay una propuesta de ley en Cámara X o Y, sino porque ha sido fruto del consenso tripartito, trabajadores, empleadores y gobierno. Se encuentra ahí. ¿Cuál fue otra cosa que se incluyó también? A propósito también, no solamente del consenso, sino del mandato del Tribunal Constitucional, y además un compromiso social que hace tiempo debió atenderse. Señores, en los trabajadores del hogar, las trabajadoras del hogar, el trabajo doméstico, domésticas. Eso también se encuentra en el código. ¿Qué otra cosa se encuentra también allí? Hay algo muy importante. Yo sé que a usted le va a interesar, como a todos, pero usted ha sido también insistente históricamente con temas como el que le voy a decir. El fortalecimiento de las capacidades sancionatorias y regulatorias del Ministerio de Trabajo se consensuó también y se encuentra en el proyecto. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Eso significa, ¿qué sucede hoy? Hoy sucede que el Ministerio, por la Inspectoría del Trabajo, detecta una empresa X que está en violación de las leyes y los trabajadores están siendo explotados. Hoy la multa más alta que se puede imponer es de 300,000 pesos. Sea una empresa de 15 trabajadores o una empresa de 1.500 trabajadores. 300,000 pesos. Yo pregunto, por razonamiento económico básico, ¿cómo se pretende el cumplimiento cuando el incumplimiento es más barato que el cumplimiento? Entonces, por esa razón, el incumplimiento ha seguido. Pero poniendo ese mismo ejemplo de por qué es importantísimo, históricamente este país ha pedido el tema del 80-20, porque está en las leyes. ¿Y por qué ha sido difícil la aplicación? Por lo que yo acabo de decir, porque cuando el Ministerio de Trabajo a través de la Inspectoría detecta una situación de irregularidad, por esa razón, el costo más alto es ese que señalé, y ya. ¿Y cuánto será ahora? Ahora, el mayor, porque no siempre tiene que ser el mayor, en vez de ser 12 salarios mínimos son 24, pero en vez de ser un monto por infracción, es un monto por infracción por trabajador. ¿En cuánto? Dependiendo de la cantidad de trabajadores a quienes se les haya incumplido. Un ejemplo, si yo tengo una empresita con 20 empleados, y tengo 10 empleados ilegales y 10 dominicanos, ahí me cabe la sanción, porque no estoy aplicando el 80-20. Lo primero que... No aplico el 80-20 y tengo 10 ilegales, me cabe, un ejemplo, 24 salarios mínimos por cada empleado.
Correcto. Coño, estamos hablando que ahora serían 600,000 por cada uno. Por cada uno. Claro. Okay. Uy. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a poder ayudar más fácilmente a que dominicanos puedan acceder al trabajo, ocupen los empleos que el sistema productivo dominicano genera. ¿Y qué es lo que yo señalo de importancia además de eso? Porque ese problema es un problema del mercado laboral. Mientras hay una oferta excesiva de mano de obra a un bajo costo, por razones económicas, el empleador va a preferirla. Pero si ahora la consecuencia de preferir eso es más costosa, ahora las ayudas en formación de trabajadores dominicanos para que ocupen los espacios de trabajo que el país produce va a ser más amplia. ¿Y eso lo puede hacer administrativamente el ministerio o podrían recurrir a la justicia los empleadores? No, eso lo hace actualmente el ministerio. Lo que pasa es... De manera administrativa. Me explico. Lo que pasa es que actualmente el monto es muy bajo, pero como funciona y esa parte se mantiene igual, cualquier infracción de esa se constituye en una infracción penal laboral, y entonces lo que hace es que con esa multa, el caso de que la persona quiera recurrirla, porque es perfectamente razonable, para eso está el sistema democrático institucional dominicano, puede hacerlo en los tribunales penales laborales, específicamente en los juzgados de paz. Eso se mantiene igual. Lo que sucede es que ahora el incumplimiento es mayor. Y si se verificó el incumplimiento realmente, independientemente del recurso que le asiste a cualquier persona, y si están las pruebas, pues más difícil. Entonces, perdón, antes de eso, ese elemento que se encuentra también en la reforma es transversal, porque no es solamente con el 80-20 que tendríamos las herramientas para poderlo aplicar, es también con potenciales incumplimientos de salario, con potenciales incumplimientos de horas extras, con potenciales incumplimientos también de acoso laboral, y así sucesivamente. Le voy a poner un ejemplo. En verano recién pasado, ahora, detectamos unas 4 o 5 empresas que tenían unas condiciones de incumplimiento importantes, y la Inspectoría del Trabajo se apersonó, socializó con la empresa y durante varias semanas hubo un acompañamiento motivándole a que se pusieran en orden, porque ese es el primer objetivo, para que no se pierdan los empleos. Al ver que pasaron 2 o 3 semanas y no hubo respuesta significativa, si hubiésemos tenido las herramientas que se encuentran en la propuesta hoy, a los 2 o 3 días se hubiese resuelto el tema. Hubo que esperar un par de semanas. ¿Y qué fue lo que hubo que hacer? Se detectó una situación en donde estaba bajo riesgo de salud y seguridad algunos trabajadores y se tuvo que cerrar la empresa. Y en vez de ser 4 o 5, fueron 11. Pero en vez de llegar a ese extremo, podemos resolverlo antes. Y así sucesivamente, casos de acoso, casos de seguridad y salud en el trabajo, casos de temas salariales, casos de nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se podrá atender con más fuerza y resultados gracias al consenso tripartito que está contenido en esa reforma que hoy se ha depositado. Ministro, si hay algo que ha llamado la atención en la República Dominicana es que hay gente que emprende, pero el emprender también en algunos casos influye hacia la informalidad. ¿Qué se hará? Un ejemplo para atraer a la formalidad a esos empleados, y un ejemplo con lo que hacen Uber, que muchas veces no están amparados en la seguridad social. Eso en materia del código laboral, quienes hacen Uber Motor y Uber en carro. Entonces también en torno a la ley de seguridad social. Usted es el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué tanto se ha avanzado para modificar la ley de seguridad social 8701, que es una de las leyes más importantes de protección social más amplia de la República Dominicana? Mire, yo creo que es una pregunta demasiado importante y amplia para poderla en este momento abordar. Con la venia de ustedes, yo quisiera que nos concentráramos en el código que ha sido producto del consenso tripartito que el país se ha dado, porque el presidente de la República en el discurso de toma de posesión señaló que efectivamente esa es otra de las reformas necesarias, pero esa tiene
todavía un poco más de camino por recorrer. Y yo quisiera, justamente para tener el mismo cuidado que hemos tenido con la laboral, que ha sido producto del consenso, poder referirme a ella con un poco más de profundidad más adelante. En cuanto a esta, que es la laboral, el ejemplo que usted pone de algunos tipos de trabajo de plataforma, eso es, por ejemplo, un tema que deberá atenderse, pero en una conversación posterior. Por eso yo digo que hay temas que todos los sectores, incluyendo el gubernamental, hubiésemos querido que también se estuvieran en ese proyecto. Y usted me dirá, bueno, ¿y por qué no lo pusieron? Porque el gobierno tiene iniciativa legislativa, es verdad, y lo hubiésemos podido hacer. Pero el compromiso, la credibilidad en el diálogo social fue, y es lo que hemos cumplido, vamos a depositar lo consensuado. El hecho de que hayamos podido dialogar en este ejercicio de 2 años y medio de todos los temas, realmente no hubo ningún tema que no se haya podido mencionar. Y lo señalo porque en ejercicios pasados algunos temas se traían a la mesa y eso rompía la taza y todo, quedaba quien para su casa. Ahora no. Ahora logramos discutir todos los temas, pero no es posible consensuarlo todos. Ahora, lo que sí se ha demostrado, especialmente en los últimos 2 o 3 meses, es que el gobierno del presidente Abinader va a cumplir su compromiso que asumió con este país de producir las transformaciones democráticas. ¿Cómo es posible que 30 años después, todavía por un tema, no estoy diciendo que sea importante o no, pero no puede ser que toda una cantidad de temas beneficiosos para todos los actores, porque usted me dice a mí que se está tomando una medida que influye negativamente para el actor X o Y, pero no es así. Señores, esto no es pequeño. Primero, ustedes ven el fuinfuán en los columpios, la tablita que es así. Eso es un equilibrio de 2, es un equilibrio de 3. Fue difícil, torear. Dependiendo si el gordito el que está en un... Por ejemplo, aunque hay una estatua muy bonita donde hay un señor bastante voluminoso, pero que estaba abajo con una niña bien delgadita pero llena de libros, que está al revés, que está arriba, es decir, que pesa más en la buena intención del conocimiento. Pero fue difícil. El equilibrio no es de 2, es de 3 sectores. Claro. Muy difícil, pero fue posible. ¿Sabe por qué? Porque los actores del tripartismo han estado a la altura de las circunstancias, porque ha primado más la responsabilidad de construir que la insistencia de paralizar. Y eso es a lo que nosotros hemos siempre apelado. Y es por eso, por ejemplo, por lo que pudiendo haber incluido otros elementos que el gobierno quisiera entrar, pero que no fue posible consensuar, nos hemos aguantado y nos hemos limitado a que se presente lo consensuado. Para otros temas que el gobierno, por ejemplo, le interese, habrán otros ejemplos. Y ya por eso mencionaba, rompamos el tabú de que hay cosas que no se pueden tocar, de que hay cosas... No, vamos a seguir mejorando y aceleremos el proceso del fortalecimiento y modernización institucional de la democracia dominicana para que eso sea algo más continuo, más normal y más fuerte. Erinia Peralta, su pregunta para el ministro. Voy a darle paso a la compañera Nilda para que... Bueno, pues yo primero felicitar que se haya presentado el proyecto, porque definitivamente, bueno, yo voy a hablar por lo que me dice mi experiencia viviendo en mi país, sabiendo las quejas de nuestros trabajadores y que el empresariado tenía arrodillado a los gobiernos anteriores, siempre, posponiendo y posponiendo lo que era necesario. Qué bueno que se pudieron poner de acuerdo, ese tripartismo. Creo que es el momento en que se tenía que presentar, así que a Dargan que se tome la pastilla, porque realmente era el momento. Porque si no se hacía ahora, después se presentaba en un par de meses y nos van a tener siempre con reforma y reforma, que era el momento de que todo se ponga sobre la mesa para beneficio de todos los dominicanos. Usted habló de luces que tiene este proyecto. ¿Cuáles usted entiende que son las principales que necesita conocer el trabajador, los simples mortales que estaban esperando este proyecto? Bueno, es una tarea difícil porque son más de 120 artículos que logramos consensuar y es bastante profunda, pero trataré de atenderla y gracias por la oportunidad. Por ejemplo, se amplía en un 100% la licencia de paternidad a cargo de la empresa. Acuérdense que hace 5 meses el Tribunal Constitucional dictó que la licencia de paternidad contenida en el Código actual es inconstitucional,
porque entiende que no apela a la equidad entre la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, que sabemos también que son roles particulares. Pero ¿qué logramos consensuar? Un aumento de un 100% de la licencia de paternidad a cargo de la empresa. Cualquier otra mejora, como pasa con la de maternidad, que la paga la Seguridad Social, la podremos ver en ese tema en ese momento, pero ya logramos ese gran avance, incluyendo el compromiso, la obligación del padre que esté en licencia de traer copia a la empresa de la declaración del niño en la Oficialía de Estado Civil, fomentando la paternidad responsable. También se logró agregar, era 2 actualmente, que el Tribunal Constitucional decretó como inconstitucional y se multiplicó por 2, es decir, el 100%. Pero además de 4 eso, días. a cargo del empleador, sin desmedro, recuerden que el código es, el derecho del trabajo es derecho de mínimos, eso es lo mínimo, puede ser más, pero menos nunca. Es justo. Mínimo, menos de ahí no. Pero también se logró consensuar e incluir mejoras en vacaciones, que cuando uno lo ve así, sin entender el contexto, puede parecer poco. Un día más de vacaciones. Espérense, eso no es así. Y esta parte es importante para que la audiencia, especialmente los trabajadores, también lo entiendan. Que le encantan las vacaciones. Bueno, la conciliación de la vida laboral y familiar es importante también. Era 14, se llevó a 15. Sí, pero ¿qué semanas? ¿Qué significa eso? Gracias, muy buena intervención. Parece ser 2 semanas, ¿verdad? Pero son 3. Sí. Por ese día solamente. Por ese día se lleva la otra. Sí, porque son días hábiles laborables. Claro. Y la mayoría de las empresas tienen semanas laborales de 40 horas de lunes a viernes y por lo tanto se convierten en 3 semanas. Es decir, un equilibrio que logrando mejoras que parecen pocas, realmente son muy beneficiosas para el trabajador. Claro. Y además aportan a un buen desarrollo. Otras cosas, como decía ahorita, por ejemplo, cuando un trabajador tiene un caso y obtiene una sentencia favorable y la empresa le deposita los dineros, actualmente bajo las leyes actuales, el trabajador tiene que hacer una labor terrible porque tiene que convencer a la Dirección General de Impuestos Internos que le devuelve ese dinero por un proceso que se llama oferta real de pago y consignación. Ahora el trabajador va a poder recibir ese caso, ese dinero directamente a su cuenta sin tener que hacer toda esa ronda, reduciendo el tiempo en poder recibir ese beneficio. Es decir, que hay muchas cosas positivas también. Para todos los actores, para los trabajadores, para los empleadores y para el gobierno también. Por eso es que digo que ese equilibrio de 3 patas mínimo no es tan sencillo y afortunadamente el país se lo ha logrado a sí mismo. Bueno, ¿usted va? Sí. Digo, yo le doy mi turno a Joselito. Yo le quiero hacer una pregunta. No, adelante, compañero, Tenemos adelante. tiempo, para ambas. Pero Adelante. Sí, hazle una pregunta política para pasar al plano político. La mía del código. Entonces, sí, por eso mismo, para no romper la armonía. Ministro, el código la propuesta de modernización del Código de Trabajo, según he visto, impactará en la generación de empleos, en la productividad. Quizás si nos puede ilustrar un poco cómo es que esa propuesta de modernización terminará impactando en la generación de empleos. Bueno, eso es justamente con una combinación de elementos. A veces puede ser más difícil preverlo o visualizarlo, o entenderlo, pero, por ejemplo, como mencionaba hace un momento, con la reducción de los efectos sobrejudicializantes, hay un ahorro de dinero para el trabajador y también hay un ahorro de dinero para el empleador. Y dicho sea de paso, también hay un ahorro de dinero para el Estado. Pero ese ahorro de dinero para el trabajador y ese ahorro de dinero para el empleador, ¿en qué se usa? Bueno, para muchas cosas. El trabajador para lo que quiera, el empleador pudiera utilizar parte de esos recursos para mejorar su sistema productivo y generar más empleos, en donde también el cumplimiento de la normativa debe fomentar, a través del fortalecimiento de la regulación y la capacidad sancionatoria del ministerio, ese cumplimiento debe fomentar también la eficientización, en donde también hay ahorros
y esos ahorros pueden servir para la generación de más empleos. También se abren más espacios en donde los trabajadores y empleadores pueden llegar a acuerdos de cómo se implementa el trabajo, algunas flexibilizaciones. Por ejemplo, el teletrabajo es un ejemplo puntual, no es el único, pero es uno muy importante. Eso pudiera permitir para algunas empresas y tipos de trabajo, pudiera permitir que en vez de gastar X cantidad de dinero en el arrendamiento de espacio físico, parte de ese dinero lo utiliza para el equipamiento y ese ahorro puede generar más empleos. En definitiva, también puede atraer capital personas con cierta capacitación. Es una conjunción de elementos que fomentan de manera conjunta ese resultado. Excelente. Joselito. Ministro, usted es presidente de un partido que forma parte de los partidos aliados del gobierno que apoyó al presidente Luis Abinader, y el presidente Luis Abinader ha dicho que él no va. Entonces, como partido aliado, me imagino que de cara al futuro, al 2028, la pregunta es, ¿tiene Luis Miguel de Camps algún proyecto político, sea presidente, a senador, o si no, como partido político aliado, usted va a apoyar a un candidato de los actuales que se quieren presentar dentro del PRM? Muchísimas gracias por la oportunidad también de hablar de esos temas. Mire, claro que yo tengo un proyecto y el proyecto nuestro se llama República Dominicana. Por eso estamos comprometidos con la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y concentrados justamente en la producción de resultados. Nosotros hemos querido materializar buenos resultados para la población, porque número uno, al final de cuentas, es la razón por la cual se nos ha responsabilizado en el servicio público, y número dos, es nuestra obligación cívica, no solamente la participación política, sino producir resultados, porque pudiéramos tener todos excelentes intenciones, pero la gente lo que necesita, además de las buenas intenciones, es que se materialicen con resultados. Y si esos resultados pues generan cualquier tipo de avance, fenómeno, en su momento lo veremos, pero estamos concentrados justamente en lo que ya les he señalado. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, nos está acompañando en este jueves 10 de octubre en el Gobierno de la Tarde. Ministro, no una ni dos, sino 4 personas en nuestra transmisión de YouTube, pues están expresando que necesitan el auxilio, es la palabra textual que han utilizado, del Ministerio de Trabajo con referencia a Falcón. Dicen ser claro ellos sí. Empleados. Está Héctor, está Elvis Gabriel Pérez del Villar y otros usuarios de nuestra transmisión de YouTube, pues están pidiendo al Ministerio de Trabajo que necesitan la intervención en Falcondo, en Bonao. Muchas gracias por comunicarnos también eso. Sí, efectivamente es cierto, y en esa dirección hemos estado desarrollando los trabajos de mediación. De hecho, no quiero ser más optimista de la cuenta, pero aparenta haber, por algunas informaciones, avances importantes en las últimas horas. Estamos trabajando sin cesar para que esos trabajadores reciban sus dineros. De hecho, en el pasado mes de abril, si mal no recuerdo, antes que eso, en enero, culminamos y emplazamos a la empresa a que cumpliera sus obligaciones en diciembre, cosa que pudieron realizar, a pesar de las debilidades sancionatorias, pero pudieron realizar. Y luego en abril, si mal no recuerdo, logramos que una parte importante del grupo de trabajadores pudiera también recibir sus dineros. El ministerio, a través de la mediación del trabajo, logró conjuntamente entre trabajadores y empleadores hacer los cálculos de los recursos que requerían, y una buena parte, un poco más de la mitad de los trabajadores fueron posible atenderlos. En otra parte, que es la que falta, estamos gestionando poderlas también que reciban sus dineros. Independientemente de esas gestiones, de manera concomitante, se ha puesto a disposición el servicio judicial gratuito para cualquier trabajador a través del Ministerio de Trabajo, no solamente de esa empresa, de cualquiera, en donde sin costarle un centavo al ciudadano pueden tener una defensa de calidad
en la justicia, recordando también que el crédito de los trabajadores es el crédito de mayor privilegio, inclusive por encima del privilegio del Estado. El único crédito que está por encima del crédito de los trabajadores es el crédito de la pensión alimentaria de los niños. Fuera de ese sigue el trabajador. Estamos trabajando en ello y quiero entender, y es muy probable que los avances que me comunicaron justamente hoy, coincidencialmente, podamos confirmarlo en los próximos días y ojalá poder producir esos resultados a favor de esos trabajadores. Vamos a darle un compás de espera. Ministro, ¿cómo se accede a ese apoyo legal gratuito? Claro, existe el Departamento de Asistencia Judicial Gratuito del Ministerio de Trabajo. Se puede dirigir, ya sea telefónicamente o presencialmente, a la sede o a cualquiera de las oficinas del Ministerio de Trabajo en el interior del país, que son 40, las representaciones locales de trabajo, directamente. Y si hay cualquier duda o cualquier aviso de que no es gratuito, inmediatamente hay que denunciarlo por la vía de denuncia anónima que se tiene, creo que asterisco 30 y algo, el número lo mando ahorita, para también, en caso de que fuera necesario, y no ha sido hasta ahora, gracias a Dios, poder tomar los correctivos del lugar. Ministro, para ilustración de la gente. Sí. Usted habló de que de pronto habrá una salida con relación al caso de Falcondo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores de Falcondo? ¿Cuál es la litis? ¿En qué consiste? Bueno, lo que ha sucedido, según los reportes y las conversaciones, es que aparentemente la administración previa de la empresa que salió del país no hizo las previsiones necesarias y consecuentemente parte de los dineros que la empresa, por los temas históricos del sub y baja de los precios internacionales de los metales, suspendió sus operaciones, y hay un par de meses, porque me parece que hace 2 meses se pusieron al día, 1 o 2 meses de falta de pago de salarios. Sí, esa de es la queja. La mitad más o menos que queda, un poco menos de la mitad que queda. Entonces, a esos trabajadores no los hemos dejado atrás, le hemos seguido dando atención, apoyo, y hemos tenido muchísimas reuniones y seguiremos teniéndolas para poder concluir, así como hubo una solución parcial hace pocos meses, y de hecho a estos mismos hay un par de meses solamente porque se han ido poniendo al día de manera lenta, pero lo han hecho, también que reciban su dinero en completo. Ministro, ya para finalizar esta entrevista, con su permiso, yo quiero responder a uno de nuestros seguidores en YouTube con algunos datos que tengo, y si me equivoco, entonces usted me corrige. Tengo entendido que los diálogos con este pacto social, buscando, ¿verdad?, esta reforma laboral, esta modernización, ¿verdad?, del Código de Trabajo, inició el 18 de mayo del 2021. Correcto. Tengo entendido también que este diálogo continuó el 2 de febrero del 2022 y allí se inició formalmente la reforma del Código de Trabajo. Correcto. Voy bien. Tengo entendido también. Hasta ahora. Voy bien. Tengo entendido que el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo realizó más de 100 sesiones de diálogo, de los cuales 23 fueron reuniones tripartitas por medio del Consejo Consultivo de Trabajo. ¿Voy bien? Sigue bien. ¿Le puedo agregar algo ahí? Sí, claro. Y más de cerca de 40 fueron también tripartitas. 31 reuniones tripartitas a través de la Mesa Técnica Jurídica. Ah, usted lo tiene todo ahí, muy bien. Sigue, está muy bien. Y 47 reuniones bipartitas. Así es. O sea que estamos hablando de un trabajo desde el 2021. Estamos hablando de reuniones, de mesas de trabajo, pero estamos hablando de una gran cantidad, específicamente 100 o más de 100 para ser específicos. Realmente fueron 102. 102, usted tiene más de los datos que yo. Pero quería responder esto a uno de nuestros usuarios. Usted sabe que a veces la ignorancia es atrevida y nosotros tenemos como por costumbre juzgar de las cosas que no conocemos. Y para mí fue bastante fácil porque estuvo un clip de Google, y me imagino que también para esas personas que ponen en tela de juicio todo lo que se ha hecho desde 2021, también está un clip. Así que respondiéndole al usuario, a nuestro seguidor de YouTube,
exactamente el 18 de mayo del 2021 inició todo este esfuerzo que se ha depositado ya en el Congreso Nacional. Y yo creo que hubo suficiente tiempo y suficientes sesiones de diálogo para que los involucrados pues y los interesados quisieran participar. Añadir a esto que también a mí, por ejemplo, me llegaron correos electrónicos porque se habilitó un correo electrónico entre febrero del 2020 y 2022 para que todos los ciudadanos de diversos sectores del país pudieran plantear sus expectativas sobre la reforma laboral. ¿Por qué ese es un poquito más que los demás? Porque en mi correo está añadido y me llegaba ahí pues todo. Y gracias porque me incluyeron en verdad en mi correo personal y ahí veía yo y podía yo también, si tenía alguna inquietud, enviarla desde 2020 hasta el 2022. Una respuesta a todos para que tengan pendiente que 102 sesiones de diálogo se realizaron y que esto no fue a lo loco ni fue con ninguna premura. No, simplemente una periodista haciendo su trabajo y una ciudadana. Usted sí estudió. Usted sí estudió. Y el correo que me ayudó. A César debieron haberlo incluido en el correo. Hay asesoría voluntaria. Yo creo que con esa intervención se confirma de que el país se ha dado su propuesta. Sí. Ha sido participativa. Y obviamente también detecté en la intervención de la doctora iluminada. No, licenciada todavía. Bueno, es un tema académico, pero doctora en los servicios públicos. Amén. Sobre todo en laboral. En ese sentido, detecté cuando hablaba del término usuario, me doy cuenta de que tiene una propensión hacia el servicio público. Sí. Y efectivamente eso también es positivo. Y finalmente decir pues que muchísimas gracias a todos por la oportunidad de compartir con ustedes, a través de ustedes, con todo el pueblo dominicano. El Ministerio de Trabajo es del pueblo, el gobierno del presidente Luis Abinader es un gobierno abierto y transparente. La democracia es eso, es conversar, es dialogar, es pactar en lo posible, avanzar en lo consensuado y luego de aprobado ello, seguir construyendo mejoras. Ministro, gracias por acompañarnos durante esta hora completita, por dar la información que ha podido ofrecer a través del Gobierno de la Tarde de la Z101 y vamos a ver, ¿verdad?, cómo le va a este proyecto de modernización de laboral, ¿verdad?, en el Congreso Nacional. Y gracias por toda esta información. Debe de venir más a menudo, porque hay unos cuantos temas que no son de la... La invitación ha sido esta y hemos obtemperado inmediatamente. Bueno, espero que se repita. Le vamos a hacer la invitación pronto. El ministro Luis Miguel de Camps en el Gobierno de la Tarde. Francis.